Televidentes, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en la primera emisión del Telediario de la Televisión Pública. Esta señal informativa es retransmitida a todo el país por Pública FM, una hora menos en Galápagos, por supuesto. Y la noticia de hoy será el inicio del plan de vacunación del presidente Guillermo Lasso, que lo anunciará formalmente esta mañana a partir de las 10:30, lo que también podremos observar en los canales digitales de la presidencia, que nos comentarán cuáles van a ser estas estrategias. Ya lo ha adelantado la ministra de Salud. Habrá un link que está indexado al sitio de votación a través del padrón electoral y uno podrá saber en qué lugar, cuándo y qué día. Esto lo ampliará esta mañana el presidente de la República, pero evidentemente uno de los temas más importantes también ha sido que este fin de semana han llegado las primeras vacunas de Sinovac, las 700.000 ya en el nuevo gobierno. El vicepresidente Alfredo Borrero, encargado por el presidente para este plan de vacunación, ha puesto en su cuenta de Twitter: en el gobierno del encuentro estamos recibiendo 700.000 vacunas y en un gesto de democracia el gobierno chino regaló al presidente Guillermo Lasso 200.000 dosis adicionales que van a servir para inmunizar a los ecuatorianos que lo necesitan. Está la fotografía del señor vicepresidente, su equipo y pues, evidentemente también el primer lote de vacunas. Respecto a la relación entre Ecuador y la República Popular de China, el vicepresidente Borrero señaló que se profundizará, mantendrá y mejorará. Comenzamos este gobierno haciendo las cosas como deben hacerse, resaltó el vicepresidente. Pero también la ministra de Salud, Jimena Garzón, también confirmó ese mismo día la llegada de un lote de medicinas. Esto fue uno de los objetivos que también se había trazado la actual administración. Puso en su cuenta de Twitter: Salud S adquirió medicamentos para pacientes críticos de COVID, en total 358.000 unidades de fentanilo, 465.900 unidades de Medisalona. El fármaco es utilizado para la sedación y analgesia de unidades de cuidados intensivos y adjunta las fotografías de los mismos con los lotes respectivos. Esto quiere decir a las claras que ya el gobierno nacional ha tomado riendas de la crisis del coronavirus y, como hemos dicho hoy, anunciará el presidente Lasso conjuntamente con el vicepresidente y la ministra de Salud cuáles y cómo van a ser estos nuevos puntos de vacunación y cómo serán las estrategias más allá de lo que ya se ha comentado. Pero si no hay vacunación, no hay reactivación. Eso lo ha dicho incluso el Fondo Monetario Internacional en su última reunión de primavera, para que el llamado a las potencias y a las grandes naciones que acaparan el 80% de las vacunas se democratice, para que los países con menos desarrollo y más pobres podamos acceder a estos lotes de vacunación para ver lo que ya sucede en Europa y en Estados Unidos, una reactivación económica. El comercio, uno de los más golpeados, sobre todo en Quito, fue los que más cerró sus puertas, y también el desempleo. Con nosotros a esta hora de la mañana la presidenta de la Cámara, la directora de la Cámara de Comercio de Quito. Tania Pazmiño, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. La situación del comercio, como hemos dicho, es grave, pero sin vacunación no hay reactivación. Lo han dicho todos los empresarios y también el gobierno. ¿Qué aspiran ustedes en este nuevo plan que se anuncia hoy por parte del gobierno? Los comerciantes, ¿cómo podrán acceder, más allá de que hay algunos sectores que sí están dentro de la denominada primera línea o sectores estratégicos? Bueno, sí creemos francamente que si es que no hay vacunación no vamos a poder reactivarnos, no en Ecuador, sino en el mundo en general. También para nosotros es muy importante que este plan que tenemos ahora, que se va a activar desde el mes de junio, julio y agosto, podamos llegar al ofrecimiento. Los empresarios estamos también haciendo nuestro aporte. De hecho, en el comité principal que va a reporte directo para Guillermo Lasso está un gran empresario del área farmacéutica quien va a estar liderando. Y es así como se han puesto también todas las unidades de todos los puntos de farmacias, puntos en donde se pueda tener cadena de frío, aportando en el momento que el gobierno lo requiera para poder hacer vacunación. Precisamente la ministra había hablado de eso este fin de semana, de que incluso en las facturas que uno recibirá en los almacenes, en las farmacias, en los centros comerciales, constará precisamente un detalle informativo de dónde le corresponde a uno vacunarse. ¿Esto está en función de algún acuerdo, intercambio de información con el sector productivo, particularmente el de la Cámara de Quito, por ejemplo?
No, realmente lo que están haciendo es una unión público-privada, viendo la mejor forma de alianza. Ahora se vio que eran los puntos de vacunación que van a ser 317 y 956 brigadas. Es decir, se va a estar trabajando con la vacunación a nivel de lo que es padrón. Pero sí, siempre estamos abiertos también los empresarios a poder hacer vacunación en las empresas, a nuestros empleados y a los familiares de los empleados. De estos números que me acaba de dar, ¿cuáles pueden corresponder estrictamente a Quito? De los que me acaba de dar, de los puntos de... No se tiene una distribución exacta todavía de cuánto es por ciudad, son a nivel global de país, lo acaban de lanzar, lo van a anunciar hoy en la mañana, de hecho que es así, pero algo que es muy interesante en el tema de lo que es vacunación, a nivel mundial no se puede todavía comprar de forma privada. Es por eso que tampoco nos podemos activar para hacer compras paralelas. Ahora tenemos que respetar la demanda, pues muy grande, y nosotros lo que necesitamos es esperar de que en una segunda fase pueda pedir para la parte privada y así también hacer una colaboración más activa. Bueno, esto ya es una política de la Organización Mundial de la Salud que ha pedido a las farmacéuticas evitar la venta a privados en vista de que esto podría generar de algún momento, desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, un acaparamiento y un manejo más comercial que sanitario y evidentemente humano. Es por eso que aún la venta exclusivamente es para los estados o para los gobiernos, pero el trabajo que han hecho en Europa o en Estados Unidos creo que podría replicarse aquí para que haya un mejor flujo de distribución de las vacunas. Desde el punto de vista privado, ¿ustedes han tratado de tener algún acercamiento con el nuevo ministro de la Producción, el economista Julio José Prado, para de pronto darle algunos mecanismos o facilidades como para que el sector privado sea el canalizador de esas vacunas, por ejemplo? Bueno, los acercamientos son a través de este comité público-privado que están integrados por todo lo que es diferentes cámaras, diferentes presidentes de todas las cámaras están participando, más la parte de gobierno. Entonces yo creo que en el momento que podamos activarnos lo vamos a hacer muy rápido. Este comité público-privado ya tiene más o menos como unos 8 meses atrás que ha estado trabajando, así que entiendo que va a poder fluir mucho más rápido. Ya en lo que tiene que ver particularmente a la reactivación económica del comercio en Quito, ha dicho el presidente de la República pues que va a revisar algunos impuestos en sus reformas tributarias. Incluso el ministro de Trabajo se ha adelantado a decir que va a enviar una denominada ley de oportunidades, y el propio ministro de la Producción ha hablado de la reducción de aranceles. 3 medidas que de alguna otra manera intentan impulsar una reactivación del sector productivo. ¿Han conocido ustedes algún detalle de estos anuncios o solamente tienen alguna idea preliminar? ¿Qué les parece? Bueno, nosotros hemos tenido varios acercamientos que hemos venido trabajando. Nosotros hicimos una planificación tributaria, en lo que queremos es simplificación tributaria. En la parte laboral, pensamos que 3 de cada 10 ecuatorianos apenas tienen un empleo adecuado. Entonces necesitamos reformas profundas que nos permitan actualizarnos y estar en la realidad de lo que es ahora el empleo. Leyes que no nos permitan a nosotros tener una ancla con una ley laboral que no nos permite actuar de acuerdo a la realidad de cada uno de los sectores inclusive. Y pues sí, vemos que este 2% no se puede pagar impuestos sobre lo no ganado. Creo que también se puede hacer muy simplificadamente debido a que no se necesita ley, por ejemplo. Y en la parte tributaria lo que necesitamos nosotros es tener una eficacia en el pago de los tributos justos, y además de eso que nos permite a lo largo del tiempo hacer una planificación, seguridad jurídica. Pagar en base a los ingresos podría ser una de las alternativas. Digo esto porque muchos comerciantes no han tenido ingresos. Entonces, ¿qué van a tributar si no tienen una ganancia? Sobre la ganancia, siempre el tributo, pues hay que irlo evaluando. El tamaño del negocio fue un año muy complicado en el que perdimos nosotros 650,000 empleos. Entonces, lo que queremos es hacer una reactivación, y para reactivar lo que nosotros necesitamos es simplificar, quitar el tema también de la burocracia, lo que es tramitología, que nos quita tiempo, nos quita espacio. Y, por ejemplo, vemos que hay una gran diferencia entre Quito y Guayaquil, cómo se está tratando la pandemia en sí. Nosotros tenemos aforos diferentes en los mismos segmentos. Entonces, en Quito sí queremos igualdad, queremos que los empresarios aquí también han hecho el aporte para tener la bioseguridad adecuada. Esto es una inversión, pero nosotros necesitamos cumplir con los mismos aforos de tal manera que sí nos permitamos una reactivación real. El tema de Quito yo lo voy a abordar ya particularmente con ustedes, pero me gustaría ahondar un poquito más. Ha dicho el ministro en estos temas de gobierno, ha dicho el ministro de Trabajo que no se va a eliminar el Código Laboral, lo que se va a hacer es una nueva ley paralela para nuevos emprendimientos.
Preocupa esto porque hay muchos empresarios y el presidente de la Cámara, el actual y el anterior, hablaban de que el código laboral es un código viejo que no le permite cierta flexibilidad sin que eso signifique precariedad laboral, contrataciones rígidas, y que esto pues a un empresario realmente no le permite invertir como debiera en vista al impacto que está dentro de sus costos el tema laboral. ¿Ven ustedes ahí no una amplitud en cuanto a esta reforma laboral? Bueno, lo que se habla mucho es de no quitar los derechos ya adquiridos por los empleados. Entonces, desde ese punto, para no quitar derechos, nosotros estamos paralelamente a algo que sí nos permita actuar de acuerdo a la realidad. Si es el segmento turístico que necesita unas horas diferentes de contratación, si es que nosotros estamos hablando de que necesitamos por temporadas bares específicas. Y restaurantes igual, ¿no? Con horarios lo que diferentes. podemos pensar ahora es que sí está muy bien pensar y que debemos garantizar los derechos de los adquiridos, pero pensemos en todos aquellos que no tienen trabajo, peor derechos. Entonces, una ley que nos permita involucrarnos, una ley que nos permita activarnos de una manera sana, en la que tengamos un ganar-ganar. Eso es lo que estamos también de acuerdo en que debería ser algo que en el futuro, en el tiempo, a nosotros lo que nos permite es generar empleo. Lo que necesitamos es eso, activarnos. Ahora sí entremos en materia de lo que es Quito. Porque digo esto porque sí, muchos empresarios de la Cámara y de los demás sectores productivos se quejaron mucho que las medidas tomadas por el COE cantonal no se apegaban a cierta realidad. Y claro, las comparaciones son odiosas, pero en Quito y en Guayaquil se han manejado diferentes y el resultado creo que está a la vista. Uno de ellos era el aforo, otro era el tema de la movilidad y los horarios de restricción. Y claro, evidentemente los 4 fines de semana anteriores, que fue del estado de excepción y el confinamiento estricto que hubo los 4 fines de semana, le pegó durísimo, sobre todo al comercio que intentaba reactivarse, y sé que muchos tuvieron que cerrar definitivamente porque este mes fue un mes casi de cero liquidez por ventas. ¿Cómo han visto ustedes el manejo del COE cantonal, me refiero a la administración municipal en Quito, en el sector del comercio específicamente? Bueno, el sector de comercio, el empleo adecuado en Quito es el 48.9%. Nosotros tenemos que el desempleo es de 13.5%. Es una de las ciudades que más desempleo tiene, más afectación. El tema del aforo en todo lo que es la pandemia nos ha afectado definitivamente. Necesitamos que nosotros podamos activarnos con bioseguridad. Los contagios en general de lo que es el COVID-19 no se dan en la parte comercial en sí. Se da por las reuniones sociales, porque los individuos mismos no hemos tenido la posibilidad de mantener la distancia, el distanciamiento. Entonces no creemos que está ligado necesariamente al comercio. Por supuesto, hay que tener medidas adecuadas de bioseguridad, distanciamiento, cumplir en horarios, pero si restamos los horarios, restamos toda oportunidad de que las personas vayan a poder hacer estos intercambios comerciales en menores horas. Por lo tanto, estamos promoviendo mayor aglomeración. Y en cuanto a lo que son las medidas, pues vimos que había muchas confusiones cuando inclusive se hicieron estos 4 fines de semana de confinamiento, que se planteaba unos horarios de ingreso, después de que no, después de que sí. Eso genera incertidumbre. Nosotros lo que necesitamos ahora es activación. Queremos recuperar a nuestra ciudad. Necesitamos tener también reglas claras en la ciudad, menos tramitología que tenemos en el distrito. ¿Qué tipo de trámites, por ejemplo, les gustaría que no se eliminen, pero por lo menos se suspendan hasta que volvamos a cierta normalidad? ¿Qué recomendación le daría usted a la administración municipal? Bueno, en general nosotros tenemos varias... la ULUAE, tenemos LUAE, tenemos el uso de suelo, tenemos varios... El 1 por 1000 de los varios tributos del 1 por 1000 ¿no? de los hoteleros. No, pero sobre todo lo que se debe estar es acorde con la parte económica. O sea, nosotros si necesitamos hacer activación, si cerramos las puertas, ¿cómo vamos a pagar tributo? ¿Le ha faltado apertura o no ha habido un diálogo más frontal de resultados entre la administración municipal y ustedes, los empresarios, los comerciantes en particular? ¿Cómo han visto de la contraparte? Bueno, nosotros hemos hecho muchísimas veces acercamientos informando las necesidades que nosotros tenemos como activación para lo que es la ciudad de Quito, y lamentablemente hemos tenido una respuesta casi nula. Esto no es de ahora, de hace un tiempo atrás, desde la alcaldía, por supuesto. Bueno, y ahora tienen unos problemas internos. ¿Cree que afecta esto que está viviendo el alcalde desde el punto de vista personal, esta acción penal que está siendo objeto? Ahora mismo tiene una situación política interna muy complicada que estoy seguro lo distrae casi el 100% de su tiempo. ¿Cree que esto le ha afectado en el manejo de la crisis?
Por supuesto, yo creo que uno tiene que estar enfocado y como seres humanos nosotros, si bien es cierto, tenemos que tener, todos tenemos temas personales, profesionales, pero cuando tenemos un tema de esta magnitud que no nos permite a nosotros actuar seguramente, pues no podemos tomar las decisiones adecuadas, estamos dispersos y lo que necesitamos la ciudad de Quito es poder estar manejados de una forma adecuada, de una forma transparente, que seamos igual que todas las ciudades del país y ahora en lo que es pandemia, pues que tengamos las oportunidades de reactivarnos de la misma manera. ¿Harán ustedes quizás un pedido al nuevo COE nacional en función de que se exhorte o se pide al municipio de Quito que tenga una mayor coherencia con las acciones que toma por el tema de movilidad y aforo, porque sé que lo que más les afecta a ustedes es el aforo, porque la gente evidentemente no puede, y lo vemos todos los fines de semana en los centros comerciales o en los centros de abasto, colas inmensas afuera de los sitios porque efectivamente hay un aforo muy restringido. ¿Harán ustedes un acercamiento? ¿Pedirán al nuevo gobierno a través del COE que se unifique los horarios quizás para una reactivación un poco más segura del sector? Sí, nosotros creemos que no se trata de economía y salud. Por ejemplo, tenemos acercamiento con la parte de lo que es la Federación Médica, llegamos a acuerdos, que es importante porque no estamos buscando cosas diferentes. Yo creo que todos estamos buscando un mismo concepto, ir adelante con nuestra vacunación, activación y lo que es la parte del COE en sí, siempre vamos a estar pendientes, siempre vamos a estar tratando de que la parte comercial se active. No existe otra forma de salir adelante que no es trabajar. Como usted bien ha dicho, en los aforos adecuados, permitiéndonos movilización, permitiéndonos simplemente hacer lo que sabemos hacer, que es sacar adelante al país a través de trabajo. Pregunta final, ¿han sentido ustedes, digamos, en las arterias de la urbe, en esa zona, ese casco comercial, que se ha reactivado o no reactivado, la palabra no es reactivado, que se ha incrementado el comercio informal precisamente por la falta de empleo? Porque los informales son los que más afectan al comercio formal. Por supuesto. Es la primera vez que en Ecuador tenemos el 46.4% de empleo informal, o sea, de informabilidad. Es terrible porque lo vemos en la calle todos los días. Nosotros lo vemos en la calle, lo vivimos, la inseguridad, pero todo esto no es solamente porque la gente lo quiere hacer, sino que la necesidad obliga. Entonces lo que necesitamos es formalizarnos, pero para eso leyes tributarias, laborales, seguridad jurídica, gobernabilidad que permitan hacer viables las leyes y poder avanzar como país. Entonces tenemos un largo camino por hacer, pero tenemos que empezar con la actitud primero y esperando que este programa de vacunación sea exitoso. Así lo deseamos todos. Muchas gracias. Gracias. Ade Pazmiño es la directora de la Cámara de Comercio de Quito. A propósito de la reactivación económica, seguida de la mano también por la vacunación y la normalidad en el país. 7:17. Vamos a la pausa. Regresamos con más información y otras entrevistas del momento. Siete consejos para mejorar tu calidad de vida. 7 razones para cambiar tus hábitos alimenticios. 7 formas de prevenir las enfermedades más comunes. Doctor 7, un programa para ti, para tu familia y para toda la comunidad. Porque la salud, más que curar, es prevenir. Comunica EP. Quédate en casa como lo hago yo. Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a realizar una rutina de ejercicios para poder realizarlos en casa. till the end of time. You left me so fast.
nuestra rutina por el día de hoy. Recuerda mantenerte activo y saludable con estas rutinas que te estamos entregando y quédate en casa. Quédate en casa, juntos por nuestro Ecuador. ¿Qué hacer en caso de tener síntomas? Recuerden que los síntomas más comunes en pacientes con sospecha de coronavirus son fiebre, dolor de cabeza, tos seca y malestar. Pero estos síntomas pueden parecerse a otras enfermedades y es importante que usted, cuando presente estos síntomas, haga lo siguiente en casa. Primero, guarde reposo en un cuarto aislado de su casa en lo posible. Y segundo, utilice mascarillas. La forma adecuada de utilizar las mascarillas es que éstas puedan ocluir completamente el área nasal y de la boca, para que si usted presenta tos, no salgan las gotitas de flujo hacia afuera y no contamine a sus familiares. El track and on the track. El track and on the 7:21, 6 de la mañana. El nuevo ministro de la Producción, Julio José Prado, que viene del sector privado, sobre todo de la banca, ha sido muy claro en sus primeras intervenciones públicas y en los foros, sobre todo en un foro que mantuvo con algunos empresarios que organizaron una feria, los de FedExport me refiero, en que Ecuador tiene que buscar la competitividad y mejorar esos índices que no son buenos, tampoco son malos, pero hay que mejorar porque estamos ya de lleno para entrar a la Alianza del Pacífico, porque con México, que es la última firma, digámoslo así, con este grupo de países, será ya la puerta definitiva para la entrada a este grupo subregional para un mejor comercio con cero aranceles. Y también se ha adelantado de decir que las conversaciones con los Estados Unidos avanzan a buen ritmo para llegar ya en la parte final de un tratado de libre comercio. Así lo ha establecido también porque se ha reunido con las misiones comerciales y con las delegaciones diplomáticas que vinieron la semana pasada a Quito. Pero ¿qué expectativa tiene el sector productivo, sobre todo el exportador? Se lo preguntamos a esta hora de la mañana a Felipe Rivadeneira. Él es, además de presidente de FedExport, el dirigente más importante del Comité Empresarial Ecuatoriano. Felipe, buenos días. Gracias por acompañarnos en el Telediario. Byron, a usted un fuerte saludo a la distancia y un distinguido saludo y buen inicio de semana a toda su distinguida audiencia. Bueno, lo escuchábamos al ministro Prado precisamente en un foro Ecuadorian Food que participó, invitado por ustedes. Habló muchísimo de la competitividad y estos índices, pero más allá del discurso, ¿cómo lograr esa competitividad? ¿Qué le han dicho ustedes al ministro? A ver, primero sí, destacar lo que sucedió la semana pasada. Yo creo que el segundo evento que se realizó de la Ecuador Food Fair, que es una feria totalmente virtual, que lo realizamos por segundo año con la Federación Ecuatoriana de Exportadores, con el apoyo y el trabajo en conjunto con el Ministerio de la Producción y ProEcuador, la verdad que ha sido otra vez un éxito, supera cada vez más nuestras expectativas de esta feria y eso es algo muy importante, ¿no? Porque en este medio de la pandemia ya vimos lo que sucedió en el 2015, lo que sucedió en el 2020 con superamos los 15.000 millones de dólares en exportaciones no petroleras y lógicamente vemos que una de las soluciones reales para la economía y para la crisis económica que tiene el país es justamente las exportaciones no petroleras, no es una solución real y tangible que tiene ahí el país y tenemos que apostarle fuertemente a eso. Y dentro de ese foro se le invitó al ministro nuevo, recién posesionado, un ministro, como usted bien lo dice, que tiene mucha experiencia en el sector privado, un ministro que ha trabajado muchísimo en materia de encadenamiento y de clusters, profesor de universidades, etcétera, que le deseamos la mejor de la suerte, primero porque le conocemos mucho y sabemos de su gran capacidad profesional, pero claro, en el sector público se necesita mucha suerte, ¿no? En su gestión y contará con todo el apoyo de nosotros. Ahí el ministro mencionó justamente lo importante que es el trabajar en la competitividad, en la agenda de competitividad del país, ¿no? Y eventos como el que se realizaron la semana pasada, en donde estuvieron más de 80 compradores, más de 300 empresas exportadoras, entre pymes y mipymes, ya pueden exponer sus productos y pueden empezar a buscar y mejorar esas capacidades que les ayude a internacionalizarse de aquí a futuro. Queda extremadamente importante porque el país, como le decía hace un momento, tiene esa posibilidad, tiene esa potencialidad
de seguir creciendo en exportaciones no petroleras. Sabemos muy bien que somos reconocidos a nivel mundial como el mejor camarón del mundo, el mejor banano del mundo, el mejor cacao del mundo, la mejor flor del mundo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos este gran segmento de los productos tradicionales que nos va muy bien en el mundo, que tenemos que seguir trabajando en ello, tenemos que seguir dándoles más capacidades para no perder esa fortaleza de esos productos tradicionales, y a la paz, paralelamente, tenemos que seguir desarrollando nuevos sectores de exportación, porque el país lo que necesita es de eso, nuevos sectores de exportación que incrementen la balanza comercial en 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares positivamente, como lo fue en su momento hace más de 30 años cuando se creó el sector floricultor y el sector, por ejemplo, de las verduras congeladas, ¿no? Que prácticamente cambiaron la estructura laboral y productiva de la Sierra Norte y de la Sierra Sur, en donde antes, lógicamente, se vivía prácticamente del agro y de la ganadería. Ahora, lógicamente, con el ingreso de esos dos nuevos productos que representan más de 1.000 millones de dólares hacia la economía ecuatoriana, se cambió también la estructura laboral, representan más de 200.000 plazas de empleo directo, entre directo e indirecto. Entonces, claro, la economía cambia cuando eso sucede, ¿no? Y uno de los puntales fundamentales para que eso se dio fue justamente las preferencias arancelarias que tenían con los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces ahí vemos que ese mercado, yo le diría, hoy por hoy significa el mayor reto del país, el de cerrar ese mercado norteamericano, porque yo creo que tiene una gran potencialidad de justamente eso, ¿no? De crear esos nuevos sectores de la economía que ingresen esos millones de dólares que tanta falta nos hace para la generación de empleo del país, ¿no? Felipe, un tema que ha dicho el ministro, que quizás en el gobierno anterior o en el del señor Correa no se potencializó así porque era otra la dinámica geopolítica, es a la apertura de nuevas y diferentes oficinas comerciales, donde no solamente estén el sector burocrático, llámese diplomático, sino también empresarios con un catálogo de productos, porque lo que son es oficinas de venta, básicamente. ¿Cómo piensan ustedes que se va a institucionalizar esta de las nuevas oficinas comerciales? Bueno, en esto yo creo que tenemos que trabajar mucho de la mano entre sector público y privado, porque como usted dice, son oficinas de venta, ¿no? Y estas oficinas de venta son la puerta que no tienen pequeñas o medianas empresas de acceso a esos mercados, pero necesitamos tener profesionales de gran capacidad que estén ahí, que respondan a una dinámica diferente de lo que sucedió en el pasado. Yo creo que en eso no puedo estar más de acuerdo con usted, porque muchas veces también fueron puestos políticos que lamentablemente cuesta un recurso enorme para el Estado, y tener ahí a gente que no produce, que no colabora en la ayuda de justamente lo que necesita de la venta de los productos ecuatorianos, realmente es un desperdicio. Pero eso no significa que el sistema esté mal. Lo que hay que hacer es redireccionarle, y hay que trabajar, como le digo, de una forma muy distinta, una dinámica diferente, y eso es lógicamente lo que tenemos que plantearle al ministro, que el ministro lo sabe, lo ha dicho, y hay que buscarle la fórmula adecuada para que suceda. Nosotros tenemos algunas ideas y que se las vamos a plantear ya más en mesas de trabajo al ministro Prado, para que eso suceda, y que más bien cada dólar que se invierta en las oficinas de afuera, de ProEcuador, etcétera, tenga un retorno real, porque si no estamos siendo extremadamente irresponsables con la falta o con los escasos recursos que mantiene el Estado, ¿no? Y algo que se me olvidó hace un momento, que usted me preguntó, que también quería entrar, es el tema de la Alianza del Pacífico, que usted mencionaba lo de México, ¿no? Yo creo que el presidente de la República ha sido muy, muy claro en que el país va para allá. Y hay algo que sí es importante mencionarlo, ¿no? Yo creo que el equipo negociador tiene que hacer esa negociación muy buena. Y el país tiene que dar ese salto, ¿no? No puede quedarse siempre en los temores y en el miedo, ¿no? Aquí me rescato un poco lo que dijo el ministro Prado en este foro. Dijo, nosotros no podemos esperar a estar listos para negociar, porque eso no se va a dar nunca, ¿no? Es decir, cuando uno está cómodo y no tiene competencia o no tiene la necesidad de tener nuevas ideas o una nueva estructura, simplemente se mantiene el status quo, ¿no? Entonces, yo creo que al país le va a sentar muy bien el abrirse a más mercados, y con el tema de México habrá que hacer una negociación interesante, una negociación inteligente, habrá que dar los plazos necesarios para los productos o
los potenciales sectores sensibles para que pueda la política pública y también la política privada, en el sentido de las empresas, puedan desarrollar nuevas competencias para poder competir internacionalmente con un tiempo necesario, y eso se puede dar. Pero el país ganará enormemente en institucionalidad, porque no nos olvidemos que la Alianza del Pacífico no es solo un mero acuerdo de comercio de bienes y servicios con México, no, para nada, es más bien una integración a nivel regional muy importante, en donde se ayuda a que las personas tengan un libre flujo de movilidad de trabajo, etcétera, las bolsas de valores, las aduanas, etcétera. Hay una gran cantidad de normativa institucional que ayuda a que el Ecuador siga demostrando al mundo que quiere recibir las inversiones, que es un país serio, que sigue generando estos shocks de seriedad que se necesitan tanto para que el país pueda seguir creciendo. Además, tenemos que aprovechar una oportunidad importante ahora, ¿no? Vemos lo que está pasando en Colombia, vemos lo que está pasando en el Perú, vemos lo que están pasando en otros países de la región, y el Ecuador para nada. El Ecuador, en cambio, está dando señales de madurez y de seriedad. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar. El país tiene que aprovechar para hacer ese llamado a los inversionistas y hacernos extremadamente atractivos, porque eso ayudará a la generación de empleo. Esperemos que los dirigentes políticos sepan valorar y analizar el momento histórico y la coyuntura y geopolítica que estamos viviendo, y no se dejen encasillar, porque ya estoy oyendo que quieren hacer protestas, etcétera, en esos discursos de tarima que no nos van a sentar bien al país, sino que más bien tenemos que hacer las cosas seriamente, tenemos que hacer las cosas muy estratégicamente para atraer estas inversiones, como le digo, aprovechar esta coyuntura regional como país y saber dar lo que el país demanda, que es empleo, inversiones, nuevas oportunidades. Eso es lo que quiere la gente, y esperemos que los líderes políticos estén a la altura de estas circunstancias. Para esto necesitamos mejorar la competitividad y la productividad, y esto pasa por 5 o 6 indicadores muy concretos. Una reducción de costos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con acceso a materias primas sin aranceles, un costo del combustible, para el caso, por ejemplo, del sector productivo, que se usa mucho el diésel, el sistema o modalidad de contrataciones, la liberalización de trámites burocráticos innecesarios. Creo que son básicamente los 5 más complicados. ¿Cuánto puede demorar esa implementación de estas 5 medidas como para que haya una reactivación segura? A ver, yo creo que lo primero va a ser el tema de la vacunación, ¿no es cierto? Eso yo creo que ya lo dijo usted al inicio de la entrevista y es fundamental. Ojalá las vacunas lleguen rápido al país. Veo que el esquema de distribución y de agendamiento de citas, etcétera, unido con el Consejo Nacional Electoral, puede dar muy buenos resultados. Pero vamos a depender mucho de que lleguen estas vacunas, ¿no? Y eso, lógicamente, no depende de nosotros ni de las buenas gestiones que haga el gobierno, etcétera, sino de la capacidad de producción que tengan los laboratorios que desarrollan las vacunas, ¿no? Eso es un tema fundamental, y esperemos que cumplan con los ofrecimientos y llegue. Una vez que se dé eso, tenemos que trabajar muy paralelamente en un plan de reactivación potente. Y yo le agregaría un tema adicional a lo que usted mencionó, que es el tema de financiamiento. Necesitamos de un financiamiento diferenciado, un financiamiento con unas condiciones distintas, que haya periodos de gracia, que haya una tasa de interés muy atractiva, muy baja, porque las empresas necesitan ese oxígeno de liquidez, necesitan de alguna manera cumplir sus obligaciones, necesitamos un diferimiento también de algunas obligaciones que las empresas no es que no lo han querido cumplir, sino que simplemente no han podido, ¿no? Porque hay sectores que lógicamente necesitan de este relacionamiento social para poder producir y vender, como puede ser todo el sector turístico, todo el sector comercial, todo el sector de restaurantes, bares, etcétera, que generan una parte muy importante en nuestra economía, ¿no? Entonces necesitan esa inyección de capital, pero con periodos distintos, porque si yo no estoy vendiendo muy bien, ¿cómo saco un crédito si ese crédito a la final no lo voy a poder pagar, ¿no? Entonces se necesita esos periodos de gracia distintos. Entonces yo creo que hay que trabajar muy fuertemente lo que usted mencionaba, tener una visión distinta, pensar fuera de la caja. No podemos seguir tratando de pedir lo mismo o de querer seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, como lo dice su famoso axioma, ¿no? Entonces yo creo que
hay que ver la manera de ampliar esas modalidades laborales y hay que ver la manera de dar solución a esos 7 de cada 10 ecuatorianos que están en el desempleo y en el subempleo. Hay que analizar también las diferentes realidades sociales que vive el país, ¿no? Tenemos esta gran necesidad de movilidad que tienen los millennials y los centennials, que el Código del Trabajo actualmente no da esa posibilidad. Es demasiado costoso el contratar a alguien y luego separarlo al poco tiempo. Entonces tenemos que pensar distinto, tenemos que ir creando estas nuevas especies de modalidades contractuales sin precarizar derechos. Eso yo creo que es una discusión que ya no sirve, que ya nadie cree, ¿no? Que haya algún empresario o alguien del sector privado que quiera explotar temas laborales, salvo algunas malas excepciones, pero yo creo que la generalidad todo el mundo está consciente de eso. Yo creo que es una discusión superada, pero sí hay que buscar nuevas opciones, ¿no? Nuevas opciones justamente que ayuden a dar la solución a ese porcentaje de ecuatorianos, ¿no? Porque apenas 3 de cada 10 tenemos la suerte de tener un empleo pleno y eso es realmente doloroso. Son cifras muy, muy fuertes que a la final es lo que produjo la pandemia. Es una crisis nunca antes vivida, ¿no es cierto? Y muy, muy profunda. Entonces, si no pensamos distinto y hacemos las cosas distintas, que estemos también a la altura de esta crisis, porque no es una crisis cualquiera. Entonces, tenemos que pensar diferentemente y construir nuevas opciones en lo que usted mencionaba muy bien, también en materia laboral, en materia tributaria, por ejemplo, hacer una gran simplificación de la normativa para que las empresas no sientan esa asfixia de tener que estar cumpliendo con el servicio de renta de interna de necesariamente que le genera un sobrecosto a la empresa y un sobrecosto al Estado también, porque el Estado tiene que meterse en todo un entramaje de control innecesario. Entonces, si logramos llegar a una discusión fuerte donde se haga una simplificación tributaria que le ayude al Estado a recaudar más, que las empresas puedan pagar sin tener que dedicar tanto tiempo a la estructura y a cumplir con las obligaciones, y sino que se dediquen a lo que tienen que dedicarse, que es a la forma de pensar de cómo creamos y generamos mayor riqueza en el país, ¿no? Y algo que me olvidaba también de la agenda comercial, mi estimado Bueno, si me permite, yo creo que también tenemos que ver a otros mercados de destino, ¿no? El Asia tiene una potencialidad enorme. Yo creo que ahí tenemos, sobre todo, una fuerte fortaleza para nuestros productos tradicionales, como son el banano y el camarón. Hay que ir pensando también cómo ya atacar esa agenda comercial, ir estructurando y estableciendo una estrategia, porque es extremadamente importante proteger a los dos principales productos de exportación del Ecuador, como son el camarón y como son el banano, que a la final entre los dos representan más de 5,000 millones de dólares en exportaciones, ¿no? Adicionalmente también ver la manera de ayudarle al cacao, al café, etcétera, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ver. Y también en materia de la agenda comercial en Centroamérica, que eso es otro tema importante que muchas veces no lo discutimos. Centroamérica tiene una gran potencialidad para recibir productos industriales del país. Esa es una gran capacidad que tiene el Ecuador de exportar productos de línea blanca, de cerámica, de metalmecánica, que son productos que el Ecuador tiene un gran avance tecnológico en sus cadenas productivas aquí en el Ecuador, en sus procesos productivos y de creación. Entonces tenemos la oportunidad también de atacar fuertemente a esta agenda comercial y como le digo, no es una solución al corto plazo. Usted esto siempre me lo ha oído decir a mí, el comercio exterior da soluciones a largo plazo. Así como los errores no se los miden al corto plazo, sino a largo plazo, también los aciertos se los miden al mediano a largo plazo. Pero tenemos un gran ejemplo que es lo que sucedió con Europa. Ya tenemos prácticamente 3 años y medio de vigencia de ese acuerdo y los resultados que ya se lo están midiendo al mediano plazo son excelentes, ¿no? Más de 600 millones de dólares de exportación, más de 22,000 nuevas plazas de empleo. Entonces tenemos que trabajar en esa línea y tenemos que a la agenda comercial y a la par ir construyendo esta agenda de competitividad que tiene que salir de un buen trabajo público-privado y que esperemos con esta oportunidad que se nos da de unas nuevas autoridades se lo logre concretar y de aquí a futuro se establezca esta política de competitividad industrial y de comercio exterior para que dure en los próximos años para el país. Felipe, hay algo que no he escuchado, por lo menos así de tajante, la posición de los empresarios sobre esa oferta de campaña que el ministro de Trabajo ha dicho que sí se va a dar y que el presidente lo dirá cómo. Los famosos $500 como salario mínimo vital. Son prácticamente $100 más del actual, que son 400, y esto debería ir más por un nivel de competitividad de las empresas o de productividad. ¿Cómo ven ustedes este anuncio de que parece que sí se va a dar? Bueno, usted lo acaba de decir muy claramente, ¿no?
Esto se tiene que dar por productividad y por competitividad. Es decir, hay sectores de la economía que son muy intensivos de manos de obra, que representan en la estructura de costos 75-80%. Entonces, una subida sin considerar la productividad y la competitividad en estos momentos, lógicamente puede hacer que la fuente de empleo, que es la empresa, no soporte esa subida y no se logre lo que se quiere dar, que es una mejora para la condición de vida del trabajador, sino que la empresa, al verse asfixiada en ese sentido, le va a tocar tomar decisiones para sostener un porcentaje de la nómina y puede generar desempleo. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es, primero, analizar bien esa propuesta. Segundo, de lo que yo le escuché al presidente Lasso, también había una forma de compensar en otros costos, ¿no? Que puede ser la energía, etcétera, ¿no? Entonces hay que analizarle seriamente esa propuesta, ver cómo podemos lograr eso, porque yo le diría, no creo que exista ningún empresario bueno que no le quiera pagar muy bien a sus trabajadores, ¿no? Es decir, son parte de la generación de la riqueza, comparten la generación de la productividad, el riesgo, etcétera. Son parte de la familia de la empresa. Entonces, yo creo que todo empresario honesto, trabajador, que cumple con el concepto general de empresario, quiere pagar mejor a sus trabajadores, pero también hay una cosa es del querer y la otra cosa es del poder. Entonces, eso también hay que analizarlo detenidamente, y si se consiguen las compensaciones adecuadas, se reducen los costos adecuados, qué mejor, porque lógicamente eso ayudará a que la gente esté de una mejor manera, se sienta mejor, etcétera, 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 ¿no? Nosotros como empresarios estamos convencidos que es el momento de apostarle al Ecuador. Es el momento de hacer muchos esfuerzos y sacar adelante el país y sobre todo eliminar estas inequidades, esa falta de acceso de oportunidades. Byron, no podemos estar tranquilos cuando no existe conectividad, por ejemplo, total en el país, donde la conectividad es diferente en la zona urbana que en la rural, y eso afecta a la educación de nuestros jóvenes. No podemos tampoco estar tranquilos con los niveles de desnutrición infantil que existen en el país. Es decir, las empresas somos parte del país, somos del Ecuador, entonces no podemos estar tranquilos si existen fallas y problemas de la sociedad. Tenemos que trabajar en manera conjunta con el sector privado en el sector público, en grandes proyectos de tratar de eliminar esto y construir una mejor sociedad. Esto lo he dicho desde el día que asumí la presidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano, es algo en lo que estoy convencido y es en algo que estoy trabajando todos los días. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y no caer en demagogia, y no caer en populismo, en ser realistas y ver hasta dónde podemos estirar la cuerda, porque si estiramos mucho la cuerda se rompe y el momento que una fuente de empleo se pierde no regresa más y ahí hay una pérdida de la sociedad, ¿no? Entonces hay que cuidar las fuentes de empleo, hay que tratar de trabajar y buscar ese equilibrio que no es fácil y que lógicamente demanda de mucho diálogo, de mucho consenso y sobre todo de una planificación muy estructurada que permita llegar a los objetivos loables que se ha planteado el gobierno y que lógicamente tenemos que apoyar como ecuatorianos en un momento tan difícil en donde atravesamos crisis económica, sanitaria, de seguridad, etcétera, nunca antes vividas en la historia republicana del país. Muy claro el mensaje. Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, muchas gracias. A usted, Byron, una buena semana y un fuerte abrazo. Gracias al titular de los empresarios del sector productivo a propósito de esta reactivación económica y las expectativas que tienen de los anuncios hechos por la actual autoridad económica del gobierno. 7:43 de la mañana. Vamos a regresar con el secretario de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Luis Pachala, recién posesionado. Nos contará cuál va a ser el rol de esta secretaría en el acercamiento entre el gobierno y las nacionalidades indígenas. Volvemos. Los últimos días, las redes sociales se inundaron con fotografías de dos niñas de origen venezolano desaparecidas en Quito. Las menores afortunadamente fueron encontradas por las autoridades. Sin embargo, el caso no deja de ser relevante debido a las cifras que se mantienen en el país referente a desaparecidos. Al menos 35,000 personas han desaparecido desde 2014, cuando se creó la DINASED como respuesta para enfrentar este problema en el país. Según datos de la DINASED, se registran 1.742 casos de
desaparecidos entre enero y marzo de este año. El 92% de estos casos han sido localizados, mientras que el 8%, que representa a 139 personas, aún se mantiene en investigación. Pero, ¿por qué existe este número tan elevado de personas reportadas como desaparecidas? Según la DINASED, la motivación de personas corresponde en un 89% a que lo hicieron con voluntad propia, debido a problemas familiares, sociales o académicos. Sin embargo, de los 139 se desconoce el motivo de su desaparición, y de esta cifra, 51% son menores de edad. Y lo más impactante es que desde el 2018 han desaparecido alrededor de 10.000 niños. De ellos, el 95% han sido desapariciones voluntarias. Quédate en casa como lo hago yo. Mantente activo y no salgas de casa. Hasta la próxima. Quédate en casa, juntos por nuestro Ecuador. A 7:46 seguimos informando. Representantes del transporte terrestre a escala nacional establecieron un plazo para el que el gobierno dialogue con ellos para focalizar el precio de los combustibles. Los transportistas además firmaron un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores para sumar apoyo. Entre los pedidos del gremio también constan el refinanciamiento de deudas con la banca pública y privada. A través de un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, los representantes de todas las federaciones de transporte terrestre buscan formar un solo frente por la que denominaron una causa común. Como transportistas también somos trabajadores, independientemente de que tengamos o no una remuneración, una relación de dependencia, somos trabajadores. Por lo tanto, pues eso fue lo que se hizo el día de ayer y pedirle al gobierno nacional que atienda las justas peticiones que las venimos realizando. Los transportistas de carga pesada y liviana, escolar, institucional, transporte turístico, taxismo, transporte urbano e interprovincial pusieron como plazo hasta el próximo 4 de junio para que el gobierno acoja su pedido al diálogo y atienda sus requerimientos. En la eventualidad de que el señor presidente, a través de sus ministros, no abra el diálogo con la transportación terrestre del país, nosotros nos veríamos en la necesidad y en la obligación de presentar una acción de protección porque se está incumpliendo un decreto ejecutivo. Entre los requerimientos del gremio consta la focalización del precio del combustible para el transporte terrestre, el cumplimiento del artículo 2 del decreto 894, que promulga la elaboración de un nuevo decreto que incluye una política de subsidios con un enfoque de sectorización, el refinanciamiento de deudas con la banca pública y privada, la inclusión en el plan de vacunación, créditos a bajo interés y a largo plazo y la revisión de las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Melanie Flor, Ecuador TV. Y la semana pasada, Lautaro Andrade nos comentaba sobre el socavón registrado desde hace más de un año en el sector de San Luis, esto es en la provincia del Napo, que afectó directamente al oleoducto transecuatoriano. Sin embargo,
Este no es el único problema, pues más de un centenar de personas podrían verse seriamente afectadas ya que viven allí precisamente en esa zona. San Luis pertenece al cantón El Chaco de la provincia de Napo. En este lugar, como ustedes pueden darse cuenta, llueve bastante, todo el tiempo hay un clima similar, con bastante llovizna. El problema es que la erosión del río que está a nuestras espaldas ha causado que el socavamiento se lleve granjas, puentes, casas y también atemoriza a los habitantes de este lugar. Aproximadamente 170 personas habitan diariamente en este asentamiento que lleva más de 35 años y cada noche nos comentan que tienen miedo de que podría ser la última porque la lluvia, el mal clima y obviamente el deslizamiento de tierras podría provocar afectaciones para siempre. Empieza a sonar las noches, ¿no? Que eso, ese derrumbo que sigue el socavón para arriba hasta todavía está yéndose diariamente. Bueno, el día en que se fue la vía, comúnmente todos nos fuimos a descansar, tipo 3 de la mañana, sonó extremadamente bien duro y ya estaba previsto que se iba a ir porque ya estaba deslizado. Todo el mundo se asustó, como siempre, pero ¿qué más nos toca? No tenemos dónde más irnos y seguir viviendo acá. Sí estamos un poquito con ese miedo por lo que ya, o sea, más o menos vimos que todo esto está redondeado. Estamos en como decir, en una bomba porque el río está por todos lados. No podemos ni siquiera poner un clavo en la pared, porque no sabemos si mañana nos vamos a hundir. Que esto se va, querido compañero. Que el pueblo se pierde, el pueblo se pierde. Pongo en conocimiento que las autoridades, por favor, nos tomen en cuenta y que nosotros necesitamos y estamos gritando que nos saquen de aquí. De esta manera, los habitantes de San Luis piden ayuda inmediata para evitar una peor tragedia. Lautaro Andrade, Ecuador TV. Vamos a Quito, donde el nivel de contagios se redujo a escala nacional en las últimas semanas, pero no lo suficiente como para aliviar la ocupación de hospitales y unidades de cuidados intensivos en la capital. La prohibición de movilidad y toques de queda aplicados en 16 provincias bajó la velocidad de contagios. Desde hace 2 semanas recién comenzó a bajar tanto los muertos como el número de casos. El epidemiólogo Alberto Narváez ha colaborado con organismos como la Organización Panamericana de la Salud. Explica que actualmente el 30% de las pruebas realizadas en Ecuador dan positivo, cuando lo ideal debería ser el 5%. Sí sirvió, no es que no sirvió la cuarentena, pero es muy poco costo efectiva. Las pérdidas económicas y el empobrecimiento de la gente no justificaban un tipo de cuarentena de ese tipo. La pandemia se concentra en 34 cantones que acumulan el 61% de casos. Una de las causas es la mayor densidad poblacional que facilita la transmisión del virus en las aglomeraciones. Como resultado, los infectados siguen muriendo en los hospitales. Por lo tanto, eso va a seguir acumulando, las UCIs van a estar llenas por lo menos 1 o 2 meses. En el caso del Hospital de la Policía, mayo ha sido el mes más mortal para los pacientes que perdieron la batalla frente al virus. Bueno, estamos viendo una situación muy crítica. El mes de mayo posiblemente se va a convertir en el más crítico de toda la pandemia. Después de 4 meses, los datos epidemiológicos reflejan un leve alivio. Sin embargo, el exceso de mortalidad se mantiene alto, con 86% de incremento de muertes durante la pandemia, lo que en número significa que más de 60,000 personas han fallecido en exceso en Ecuador. A seguir cuidándose. El personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito podrá cursar estudios superiores gracias a un convenio con la Universidad Internacional SEC. Los beneficiarios podrán acceder a carreras de diferentes modalidades que se ajusten a sus horarios con descuentos y becas. La Agencia Metropolitana de Tránsito busca contar con servidores municipales preparados, que desarrollen habilidades que les permitan desempeñarse mejor en sus funciones, que los agentes sean empáticos, líderes, que sepan trabajar en equipo y sean resilientes. Y estas fortalezas, según Nadia Rodríguez, rectora de la UISEC, se pueden alcanzar con la capacitación y la formación profesional. Sin duda, la formación académica, la formación de calidad, ayuda a ser mejores ciudadanos, tiende a fortalecer todas esas habilidades de trato al cliente, de trabajo con las personas, de empatía.
Precisamente un convenio suscrito entre la AMT y este centro de estudios permitirá que los servidores municipales puedan acceder a carreras de pregrado, maestrías y especializaciones con descuentos y becas. El hecho de que nuestros agentes civiles de tránsito, fiscalizadores y personal administrativo, en un total de 2.400 personas, se vean beneficiados en poder tener y poder adquirir conocimientos de tercer nivel es de agradecer. Yo creo que no solo tenemos que ver por el presente, sino también por el futuro. Los horarios serán flexibles para ajustarse a la jornada laboral de los funcionarios, tanto en las carreras de pregrado como para posgrados y otros programas de educación continua. El convenio podrá renovarse cada 2 años y por el momento están abiertas las carreras de Administración de Empresas, Ciencias Políticas, Seguridad y Salud Ocupacional, Derecho y Psicología, además de maestrías y especializaciones. Es un trabajo muy difícil, el ser agente civil de tránsito demanda de muchísimo sacrificio a la familia, ahora en tiempos de pandemia, arriesgando su propia vida todos los días. Creo que este es uno de los premios que podemos dar a nuestros funcionarios. En lo que va del año, la institución ha invertido en más de 6.300 horas de formación en cursos de actualización y talleres para sus colaboradores. Todo con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a la ciudad, pero además para mejorar la vida de los agentes y la de sus familias. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y Ecuador tiene un potencial enorme para la reactivación turística que puede ser mejor a través de varias herramientas. Así lo dio a conocer Solange Garcés, autora del libro titulado La Ruta del Espóndilus. Conozcamos más en la siguiente nota. Recordemos que Ecuador es un país diverso, mega diverso, pluricultural, su ubicación estratégica en la mitad del mundo, donde todo está cerca, ¿no? Y la calidez de los ecuatorianos. El potencial turístico que tiene el Ecuador incentivó a Solange Garcés, ingeniera en gestión empresarial internacional con posgrados en turismo y hotelería, escribir el libro La Ruta del Espóndilus, un texto que trata de un viaje al pasado ancestral del Ecuador y Perú en busca de los orígenes simbólicos de la concha Espóndilus y cuyo itinerario es una invitación a descubrir maravillosos entornos naturales. A decir de la autora, el libro tiene el objetivo de ser una herramienta válida para que quienes ofrecen servicio de turismo puedan mejorar. El libro es una herramienta de capacitación para los profesionales del sector turístico, así como también un instrumento de apoyo, ¿no?, al diseño de las experiencias turísticas. Pero no solo eso, sino también que se convierte en un elemento indispensable para que el turismo pueda digitalizarse y suplir las necesidades de un viajero más exigente. En estos momentos el gran desafío es de poder tener nuestra oferta en los mayores canales de distribución y de comercialización posibles, ¿no?, que nos permita poder generar cada vez más ingresos. El libro tiene un contenido alrededor de recursos naturales para promover una oferta turística cultural y así elevar el desempeño y repuntar puestos en el ranking de competitividad. Andrea Orbe, Ecuador TV. Antes de finalizar, queremos recordarles que Pública FM tiene un espacio dedicado a la prevención de salud. Este lunes 7, Doctor 7 abordará temas importantes relacionados a la higiene, sobre todo en adolescentes. Además, la doctora Karina Coronel Pasos, neumóloga del Hospital del IES Quito Sur, hablará sobre el Día Mundial sin Tabaco. Recuerde, Doctor 7 lunes a viernes de 9 a 9:30 de la mañana por Pública FM 105.3 de FM y nuestras cuentas en Facebook Pública FM y Ecuador TV con Vanessa Hervás. Teníamos invitado al secretario de Nacionalidad de Pueblos Indígenas, Luis Pachalas. Lamentablemente nunca se conectó. No sabemos por qué, pero tenemos que, por respeto, comentarles a ustedes por qué no hemos ofrecido esta entrevista. Nos vamos. Hoy a las 19 horas, el resumen informativo de esta jornada y, por supuesto, lo que sucederá con este plan de vacunación que el presidente Guillermo Lasso lo anunciará esta mañana desde la Universidad Politécnica Salesiana. De mi parte, muchas gracias y buenos días.